a los asistentes al día de hoy a la charla del diplomado sobre paz y posconflicto de la Oficina de Paz de la Universidad de la Amazonia en el programa de Ciencias Sociales. El día de hoy la charla se va a hacer por Skype y participarán como invitado especial el profesor Hernán Darío Correa, es sociólogo de la Universidad del Valle, abogado de la Universidad Externa de Colombia, analista político y escritor. Ha trabajado en varias universidades: Magdalena, Pedagógica de Colombia, Atlántico, Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad para la Paz, el Planeta Paz, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio del Interior, entre otros. Sus líneas de investigación son los estudios sobre investigación, producción y edición de ciencias sociales, conservación y uso sostenible de recursos naturales, políticas públicas para la Amazonia. El tema de la ponencia para hoy es democracia, ordenamiento territorial y paz, una perspectiva histórica de los cambios sociales en Colombia. Estará acompañado en la ciudad de Bogotá por el director de la Oficina de Paz, el profesor Jorge Reynir Pulecio. Bienvenido, Hernán Darío, al diplomado, a la Universidad de la Amazonía, y entonces estaremos atentos a tu exposición. Buenas noches y adelante. Bueno, buenas noches, un cordial saludo a los asistentes allí al auditorio y a los radioescuchas y en general a quienes están participando del diplomado. Muchas gracias al doctor Jorge Pulecio por la invitación y bueno, una pequeña aclaración ahora que escuché esa rápida, esa sinopsis de mi perfil profesional. Estudié en el externado, pero no soy abogado. Dejé la universidad en los tiempos de los 70 por los compromisos sociales, etcétera, y políticos, y tengo el título de sociólogo de la del Valle. Pero bueno, eso es irrelevante. Y como ya lo documentaron, quiero proponerles unos elementos de reflexión de transformaciones sociales y políticas y territoriales en las perspectivas de cómo pensar y aportar a la paz. Un primer punto es que vale la pena pensar, enfrentar, digamos, una representación, una reflexión sobre lo que está sucediendo en Colombia. La coyuntura, digamos, política, y estamos en unos vientos encontrados de cambio electoral. Esa forma como se ganó la presidencia pasada, por no muchos votos, todos estos debates del plebiscito, las expresiones electorales diferenciadas entre poblaciones y regiones y ciudades, pero también unos profundos cambios sociales detrás de esos cambios electorales y en medio de unas rigideces políticas. Voy a tratar de explicar todo esto en la charla que voy a dar, en las cuales, en esas rigideces de los partidos políticos, de las dinámicas del Congreso y del régimen político, una búsqueda de recomposición de la derecha colombiana. Es una derecha que venía triunfante durante comienzos del siglo XXI, tuvo continuidad en muchas cosas con los dos gobiernos de Santos y ahora se vio abocada, obligada a una recomposición de sus dinámicas políticas dentro del triunfo electoral, que incluyeron cosas que expresan por sí mismo la rigidez del régimen político. Por ejemplo, inventarse un presidente. Hay un texto muy bueno de un colega que se publicó por ahí en el periódico de Abajo, en Le Monde Diplomatique, que se llama ¿Cómo se inventa un presidente? Ahí lo pueden encontrar por internet, y supuso, dígame, problemas técnicos. Un momentico, ya como vamos acá a la cámara. Muy bien.
Exacto, entonces esa búsqueda de recomposición de la derecha en un contexto de rigideces políticas y de dinámicas de cambio social muy grandes, supuso elementos tan novedosos como por ejemplo inventarse un presidente. Ya estamos viendo lo que eso significa, un muchacho profundamente inepto, improvisado, etcétera, que busca ser funcional a lo que le pusieron la tarea, pero no sabe cómo, busca ser autónomo y tener su propio perfil y tampoco, etcétera. Ahora bien, esos vientos encontrados de cambio social, rigideces políticas y búsquedas de recomposición de la derecha acontecen en una situación económica que tiene unos límites para los sectores dominantes, que buscan la continuidad de un modelo de desarrollo basado en el extractivismo, la gran minería o las grandes plantaciones, y bajo el dominio del capital financiero, los bancos y los intereses especulativos, y esos son temas muy importantes que encuentran unos límites muy grandes, primero en los mercados mundiales, que ya no tienen un comportamiento como hace 8 años, en que había un boom de los precios del petróleo, etcétera, y que facilitó que hubiera manejos políticos en el país. Ahora eso está muy inestable y sé que ha habido otros módulos y otros temas conferencistas en el diplomado y por eso esto no solo lo menciono, digamos, pero también hay unas dinámicas mundiales de transformaciones muy grandes que le generan al régimen colombiano, a esa continuidad del modelo de desarrollo, mucha incertidumbre y mucha necesidad de tener flexibilidades políticas y de combinar estrategias con reacciones ante situaciones coyunturales, que es lo que genera un orden de dificultad para todos los sectores dominantes. Los recambios, por ejemplo, que Trump está queriendo hacer en el régimen de Estados Unidos, imponiendo unos proteccionismos y cambiando las reglas de juego del comercio mundial, todas estas cosas generan incertidumbre. Ese es un primer, digamos, gran escenario, esto que les acabo de mencionar, dentro del cual pues vale la pena preguntarse por la paz, cómo se mueve como un barquito, digamos, en esos vientos encontrados de economía, política y transformaciones sociales, de los cuales voy a hablar ahora. Y el segundo gran elemento que les quiero proponer, el campo de reflexión, sobre el cual pues voy a desarrollar algunos puntos, es lo que yo llamo el cierre de un gran periodo histórico nacional en que estamos asistiendo a un cambio de problemática territorial y del régimen político colombiano. Ese periodo histórico que nació en los años 80 del siglo pasado, cuando el país, la dinámica económica del país y política, hizo descender desde los Andes a las tierras bajas. En los 80 se lanzó la actividad petrolera, se abrieron fronteras agrarias, se produjo unos descensos de sectores de inversión internacional y nacional sobre territorios como el Caquetá, el Piedemonte Amazónicos, Catatumbo, Urabá, Putumayo, los llanos mismos, escenarios que hasta entonces todavía eran territorios nacionales, eran escenarios, digamos, marginales a la actividad económica nacional. Colombia durante estos 40, 50 años, desde los 80, 40 años, ha vivido más de esas actividades en esas tierras bajas, el petróleo y el carbón y el gas y la minería, etcétera, que hicieron un relevo del café. El café era un escenario predominantemente andino y durante 100 años le dio vigencia, digamos, a las dinámicas nacionales de la economía nacional. Aquí, en ese descenso, dio para unos 40 años, pero que se desenvolvieron de la forma más dramática y más trágica. En los años 80 escribió el maestro Julio Carrizosa un libro muy interesante diciendo: Colombia tiene una enorme oportunidad histórica de trabajar en esas zonas bajas y reorganizar su sociedad a partir de lo que les va a proporcionar a la economía y a la sociedad colombiana esas tierras bajas. Y en vez de ser una oportunidad de construir democracia, de construir paz, de construir desarrollo, si se quiere, fueron en nuevos escenarios de la tragedia nacional, de la violencia, de la profundización de los conflictos en todos los sentidos, territoriales, del conflicto armado mismo, el narcotráfico incluso.
¿Sí ve? Y en ese sentido, hoy estamos cerrando ese periodo por una serie de razones que ya les voy a comentar. Ahora bien, esos vientos encontrados de la coyuntura electoral, de las dinámicas económicas, y ese cierre de periodo histórico, digamos, que voy a tratar de explicar ahora, nos obliga, para pensar la paz, a una doble mirada. Hay que combinar, y esto pues se lo planteo para los investigadores, pero también para los ciudadanos, en que la política se está jugando en un doble escenario de lo social y lo político. Para poner un solo ejemplo, Santos quiso construir su régimen político en la manera de dándole gusto a los ricos y a los extractivistas y al capital financiero, pero generando una política de vivienda para los sectores desplazados que llegaban a las ciudades. Y manejó Vargas Lleras una política de vivienda de interés social con muchos elementos de fracaso, pero también de relativo éxito, porque ellos interpretan, los dominantes, que hay que jugar a lo social y a lo político combinado. Nosotros debemos, quienes como ciudadanos queremos que la paz se construya, que aprender a combinar esa doble mirada entre lo social y lo político. Y al mismo tiempo, esa mirada debemos combinar entre el corto, el mediano y el largo plazo. Si no situamos una problemática como la del Caquetá, por ejemplo, en ese largo plazo de los 40 años del cierre de un periodo histórico, y ahora, insisto, voy a tratar de mostrar algunos elementos, pues vamos a estar siempre jugando a lo que la coyuntura nos convoca, sin entender que se está consolidando una tendencia o naciendo unas nuevas tendencias y unas nuevas problemáticas. En síntesis, combinar miradas sobre lo social y lo político y combinar miradas sobre el corto, el mediano y el largo plazo nos puede permitir, digamos, encontrar elementos para orientarnos en cómo construir la paz y en cómo generar, digamos, políticas, iniciativas ciudadanas, procesos locales, municipales, etcétera, de construcción de paz. Veamos pues ese tema del cierre del periodo histórico. Voy aquí a tratar de ofrecer algunos elementos, todos muy enunciativos, para invitar a que, si la reflexión la consideran pertinente, pues se desarrollen trabajos, se desarrollen investigaciones, discusiones, etc. Ese periodo histórico de los 40 años supuso una profunda y amplia ampliación de valga la redundancia, de la frontera agrícola. Como lo saben muy bien en Caquetá, en el monte amazónico, esa frontera se expandió con las colonizaciones, que inclusive fueron muchas de ellas amadas, etcétera, pero han llegado a un tope, no porque el Amazonas no esté, digamos, allí a disposición de quienes quieren depredar lo que nos quedan de bosques, de selvas, sino que esas fronteras agrícolas ya se saltaron, por ejemplo en el Bichada, con el modelo de las Sidres y de la Gran Facenda, y en muchas otras zonas, las plantaciones, etcétera, de tal manera que hoy esa frontera agrícola ya no es tan, digámoslo así, física, sino que ya hay economías de enclave que se han generado en el Bichada, Guainía, o en el mismo Catatumbo, o en muchas otras zonas, y eso territorialmente le crea nuevas situaciones, digamos, a las políticas públicas, etc. ¿Cuál es la forma como se genera esta nueva dinámica territorial? Lo que algunos expertos llaman las localidades, es decir, localidades que ya no son, en su relación con el país y el mundo, el pequeño lugar que debe articularse con el municipio, luego con la región y luego con el país. Ya hay pequeñas localidades articuladas primero con el mundo, porque ahí está, por ejemplo, el actor petrolero o el actor narcotraficante, etcétera, y eso territorialmente, para pensar lo social y lo político, nos pone en unos retos de entender cuáles son esas nuevas dinámicas, digamos, en los territorios, los antiguos territorios nacionales. El otro aspecto es que hay una intensificación de las dinámicas transfronterizas para la viabilidad de muchas economías. Y eso nos pone también a pensar la geopolítica de los poderes
y también de las resistencias sociales, populares, campesinas, etcétera, al momento de llegar a pensar las políticas públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mismo de lo anterior. Un enclave petrolero está definido por un mercado mundial de precios del petróleo en sus viabilidades, o una gran plantación como los temas de maderables o lo de palma africana, etcétera, y esto hace que en un momento dado esas dinámicas transfronterizas sean las que expliquen por qué se dinamizan muchos sectores económicos. Por ejemplo, el narcotráfico. Los carteles de México hoy, a través de toda la porosidad transfronteriza del Pacífico, son los grandes actores incluso del relanzamiento de dinámicas de violencias y de conflictos armados, etcétera, en Nariño o en la costa pacífica del Cauca o en el mismo Chocó. Debemos tener en cuenta esos factores para entender las dinámicas territoriales a nivel social y a nivel político. Ahora bien, también hay un tema profundamente, digamos, vigente en el país, que es la relación entre ciudad y campo. ¿Cómo pensamos la relación entre ciudad y campo? Ha cambiado la lógica de hace 40 años, empieza a ser transformada, y es que los anudamientos regionales de la relación ciudad y campo en Colombia son realmente muy vitales, pesan mucho sobre la viabilidad misma de las economías campesinas. Los proyectos, por ejemplo, de procesos productivos para los reinsertados por la paz con las FARC, si no interpretamos los anudamientos de las localidades donde se están generando los programas de desarrollo territorial en el sentido de sus comunicaciones, sus articulaciones regionales, etcétera, no entendemos nada, porque ya no es la relación abstracta entre ciudad y campo, sino que Colombia tiene, y ese es un tema que ha sido muy poco trabajado, un sistema de ciudades, un sistema urbano, rural, regional, muy interesante, que genera muchas potencialidades para nuestra economía y para la transformación de nuestros conflictos, pero que no tiene un lugar claro en las políticas públicas y mucho menos en las de este modelo de desarrollo extractivista y financiero. Tenemos 10 o 12 ciudades intermedias, además de 4 o 5 grandes capitales, etcétera, todas con unos entornos rurales en que la viabilidad de la producción campesina o de las producciones, digamos, agrarias, está en esas articulaciones con las ciudades intermedias, etcétera. Y el último elemento de los temas así gruesos que han cambiado en el país en estos 40 años es lo ambiental. Hoy los invito a que miren en la prensa del Espectador de hoy, hay unos informes. En este momento hay un encuentro nacional del agua organizado por sectores, digamos, industriales, no por los movimientos, digamos, ambientales, y acaban de lanzar una actualización del Informe Nacional del Agua, que la última versión era del 2014, en donde se ve que pasamos de aproximadamente 300 a casi 400 municipios con inminencia de crisis definitiva de agua. Porque por un lado la población colombiana está muy concentrada todavía en los Andes, y en los Andes está el 80% de la población, y tenemos solamente ahí un 30% de la disponibilidad de agua del país. Todo el tema del cambio climático es otro tema que está afectando nichos de producción agraria de manera desigual, diferencial, por las dinámicas, digamos, de lluvias y de riesgos también por inundaciones. Todo eso está hoy en el informe que le hace una síntesis el Espectador de hoy. Todos estos aspectos que acabo de mencionar, del cambio de componentes de la sociedad colombiana en la larga duración, digamos, genera unas tensiones para cualquier propósito público, empezando por el de la paz, y ni qué hablar de las políticas sociales, territoriales, económicas, etc., que vale la pena tener en cuenta para poder esclarecerse. Bien, pasemos entonces al siguiente capítulo de los elementos que les quiero proponer, digamos, para la reflexión y la investigación, que son algunas transformaciones de lo social. Primer elemento: tenemos 8 millones de víctimas, la mayoría desplazados, desterritorializados y obligados a reubicarse generalmente en las ciudades, no solamente grandes sino intermedias,
Y eso es un dato monstruoso para cualquier planificador público o para cualquier grupo social que quiera proponerse aportar desde los ciudadanos o desde sus intereses o la defensa de sus derechos en perspectivas de construcción de paz. ¿Dónde están los 8 millones desplazados en Colombia? En el solo Bogotá pasan de 600.000. Ciudades intermedias como Sincelejo casi triplicaron su población, como Villavicencio, como Yopal, por otras razones, ya no solo de desplazados, sino también de búsqueda de empleo, como Cartagena. Esta gente que nos explican en parte todo el tema del mototaxismo, por ejemplo, campesinos desterritorializados, pero al mismo tiempo escolarizados relativamente, son factores, digamos, de lo social en Colombia, con ciertos niveles de información llegan a las ciudades, se consiguen una moto y es lo que uno ve que abunda en las ciudades intermedias como el rebusque primario, digamos, de esos desplazados. Gente buscando, y esto es un elemento importante a tener en cuenta, más inclusión social que transformación social. Solo renuncio, luego lo trataré de retomar cuando hable de lo político, que hace que esos 8 millones de desplazados hace unos 15, 20 años, porque ya tenemos desplazados de 30 años, desde los 90, que empezó la oleada mayoritaria de desplazamientos forzosos, ya tenemos una segunda generación de desplazados que empieza a crecer en las ciudades. Eso explica en parte algunos de los comportamientos electorales de votos de opinión. Me adelanto simplemente para mostrarles la posible pertinencia de tener en cuenta estos aspectos de lo social. El hecho es que esos 8 millones de personas que están en las ciudades o en las ciudades intermedias, algunos analistas como Luis Jorge Garay y otros que han hecho trabajos serios de interpelarlos, hace unos 10 años ya solamente un 30% quería retornar al campo, el resto quedarse. Es posible que ya ahora haya cambios en esa expectativa y son los temas que hay que estudiar por parte de las universidades regionales, por parte de los grupos de opinión o de los grupos de comportamiento ciudadano, etc. Hay retornos también de unas ciudades a otras, hay migraciones, los desplazados no se quedan quietos, según como les vaya en una ciudad acaban yéndose a otra. Todas esas dinámicas tenemos que estudiarlas. Un tercer componente son los relevos generacionales. Esos muchachitos que llegaron con sus mamás solos, obligadas esas mujeres a huir del campo a la ciudad, ya son hombres. Muchos fueron carne de cañón de los actores armados, etc. Hoy son jóvenes buscando destino en las ciudades. Y esos relevos generacionales, hay un elemento que me interesa destacar aquí. Es una juventud informada, con precariedades de formación política, con precariedades de construcción de una opinión estable, de una mirada profunda, pero tiene información, tiene acceso a Internet. Los medios de comunicación y las tecnologías de informática modernas se han extendido. Y hoy en día ve uno en muchos de los lugares de Internet los muchachos a veces viendo basura, pero tienen información. Y es lo que a veces explica también cómo hay ciertos comportamientos electorales, etc. Un cuarto elemento de cambios sociales que es bueno que miremos, hay una recomposición de las dinámicas locales en el país a ser configuradas como dinámicas municipales. Y esos son elementos muy importantes. Venimos de unos 30 años de luchas ambientalistas, por ejemplo, o de luchas de sectores sociales como los pescadores en el Sinú, como las comunidades afrocolombianas, etcétera, que han venido generando ahora unas configuraciones de su opinión, de sus expectativas de lucha y por muchas razones, entre ellas los desplazamientos, en que la localidad que alcanzó a tener como un estatus en la referencia de las luchas sociales, etcétera, los de la cuenca de tal río, o los del Piedemonte, muchas cosas, ahora empieza a haber unas configuraciones municipales interesantes. Una expresión política y social y ciudadana de eso, las consultas populares sobre la pertinencia de la minería, por ejemplo. Se alcanzaron a hacer casi 50 consultas de no a la minería por vías formales de la participación según la Constitución. Luego la Corte
puso un tate quieto, pero hay en este momento unas 70, 80 municipios más con expectativas y ya inclusive tejidos organizacionales ciudadanos para hacer las consultas, a veces de forma muy contradictoria. Un caso paradigmático de lo contradictorio es Cajamarca. Cajamarca, el 98% de la población vota no a la minería, y en la elección presidencial votan por el uribismo y por Duque de una forma profundamente inexplicable, y eso tiene que ver con un elemento que lo voy a mencionar más adelante, sobre una separación entre lo social y lo político a la hora de configurar opinión ciudadana. Pero en todo caso aquí me interesa, más allá de ese aspecto a veces contradictorio, reseñar que hay una recomposición de luchas locales hacia luchas municipales, y es un horizonte muy interesante además por la coyuntura electoral que se avecina en el 2019 con estos comicios que hay sobre representaciones políticas locales y regionales. Bien, dejo aquí este campo de el planteamiento, digamos, de elementos de lo social que conviene mucho mirar, digamos. Hay otros aspectos que no me detengo porque sé que son mucho más, digamos, tenidos en cuenta en los análisis sobre crisis económicas, ahora este debate de los impuestos y del IVA a la canasta familiar y la situación de empleo, desempleo, pobreza, etcétera. Eso no lo menciono, me ha interesado más destacar elementos de cambio, dinámicos, o novedosos, digamos, no porque sean gran cosa, pero sí porque nos ponen frente a una manera de mirar la coyuntura a partir de estos cambios en el largo plazo. Bien, veamos entonces ahora sobre ese trasfondo de transformaciones históricas y sobre esas dinámicas de cambios sociales algunos elementos del régimen político, de cómo hay una situación, ya lo decía al comienzo, de cambios de comportamiento electoral, de rigideces políticas y de búsqueda de recomposición política de la derecha, llegando hasta el extremo de inventarse un presidente. Voy a proponerles algunos elementos sobre este aspecto, digamos, del régimen político. Un primer punto: hay una crisis de representación política en Colombia, diría que en el mundo inclusive. No es por azar que hoy en día muchos de los debates electorales se definen a partir de un tipo de liderazgo populista tipo Trump, es decir, un hombre a todas vistas inepto, a todas vistas limitado, incluso en su psicología, como ya lo han dicho, digamos, muchos expertos, un hombre con una edad mental de 5 o 6 años, que se la pasa viendo televisión en la Casa Blanca. Todo eso expresa, hay muchos otros ejemplos, o gente lumpen, gente como Sarkozy, como Berlusconi, aquí podríamos nombrar también muchos hijos de papi como Pastramica, que aunque fue hace unos buenos años. Es decir, hay una precariedad en el liderazgo político, no son estadistas para nada, que expresa un aspecto de lo que yo llamo una crisis de representación política. Los partidos políticos, los candidatos, las últimas elecciones vimos improvisación, bargalleras ante la crisis de cambio radical, inmediatamente relanzan su lógica de lanzarse como a partir de firmas ciudadanas y abandona su partido momentáneamente. O los partidos fraccionados, o gente como Roy Barreras, que es muy valioso en la búsqueda de la paz, pero que en los últimos 15 años ha pasado por todos los partidos, según las conveniencias del momento. Más allá de hablar mal de uno o de otro, nos pone frente a un tema. Hay una crisis de representación política. Los sectores dominantes, inclusive, no tienen representantes políticos estables, no tienen lo que siempre ha habido, que es que desde los grupos de poder pues configuran sus partidos, con todos los partidos están en crisis. Eso es un problema. Entre otras cosas, aprovecha la derecha. Ahora voy a mencionar por qué. Porque hace parte de sus estrategias. La derecha crece en medio de las crisis sociales y de las crisis políticas. Pero no me adelanto. Aparte de la crisis de representación, tenemos una crisis de legitimidades políticas, a la cual, es decir, la credibilidad, la confianza, la legitimidad, valga la redundancia. Este es un líder que de verdad es conservador
de poder y está en una crisis profunda, en parte por los problemas de la corrupción, porque ya no se le cree nada a nadie, digamos. Esa crisis de legitimidad también genera tensiones y hace que sea muy precario la configuración de políticas públicas, en su enunciación, en su propuesta, sino en su gestión, porque hay muchas fragilidades y muchas, digamos, precariedades en la manera de tener fuerza y tener estabilidad para desenvolver, digamos, iniciativas políticas. Y no hablo simplemente de lo popular, estoy hablando también de lo dominante, que se ven abocados a esas complejidades. Otro tema que concurre a estos dos aspectos de la crisis de representaciones de la legitimidad es que los sectores populares y las clases medias sufrieron una devastación de sus mediaciones políticas, de sus mediaciones gremiales, de sus mediaciones públicas hacia la participación ciudadana o hacia la configuración como grupos de presión, como grupos, digamos, de interés y de opinión ciudadana respecto del régimen político nacional. Eso es el producto de la prolongadísima guerra que tuvimos y de la guerra sucia y del tipo de violencia que hemos tenido de matar sistemáticamente líderes políticos y sociales como estamos, digamos, asistiendo ahora. ¿A qué llamo yo mediaciones políticas? Los únicos que quedaron con gremios con capacidad, digamos, de imponer leyes, de hacer cabildeos ante el Congreso, de imponer propuestas, son los grupos dominantes, son los gremios. Recordemos la pasada campaña electoral, como en un momento dado el destino del debate electoral no se sabía que era Vargas Lleras el que habían puesto los dominantes, finalmente emergió Duque y ahí la ultraderecha ganó, digamos, la carrera dentro de los sectores dominantes, pero fue el Consejo Intergremial en un momento dado el que definió esa inestabilidad y tomó partido, digamos, sacrificando a Vargas Lleras, dando camino a esa invención, esa construcción improvisada de una figura presidencial en este muchachito, digamos, que está ahora haciendo el ridículo con los 7 enanitos y con tantas otras cosas, pero de todas maneras jugando un juego de poder que es inestable, pero que ahora voy a tratar de mencionar también como. Entonces, solo los sectores dominantes tienen cierta estabilidad en sus mediaciones gremiales para hacer grupos de presión, para ser actores, digamos, ciudadanos, y desde ahí tratan de reordenar elementos de la política. Los sectores populares, campesinos, etcétera, han sufrido, y de opinión ciudadana independiente, hemos sufrido una devastación por la violencia. Perdón, tomo un poquito de. O por la violencia o por las crisis de representación y de legitimidad política que también han permeado la izquierda, han permeado los sectores de oposición o han permeado los sectores de clase media como tal. Recordemos la crisis de los gobiernos en el Distrito Especial de Bogotá por temas de corrupción que iniciaron todas estas debacles, el destape, digamos, porque todo esto ha sido tradición nacional. Otro elemento del régimen político a tener en cuenta es la corporativización de la estructuración de la representación política. Esto de que un señor pase de la Cámara de Comercio de Bogotá y del sector de los comerciantes a ser ministro de Defensa, o que se escojan los ministros a partir de los grupos económicos para jugar un papel, expresa por un lado un papel, digo, de agenciar los intereses de su sector, expresa por un lado esa precariedad y esa crisis de la política, pero por otro lado lo que han llamado algunos analistas, se corporativiza la política. Ya la política no es el interés del Estado en su conjunto, de la nación, de la población, sino intereses privados jugando a lugares de poder para administrar, digamos, que les vaya bien como tal, y eso lo maquillan también como algo de interés común, de interés colectivo o de interés público, y ahí hay una tensión muy profunda. Un siguiente elemento del régimen político es la crisis fiscal. Sabemos que el Estado es el articulador del régimen político. Cuando yo hablo de régimen político, hablo no solamente de los partidos, del Congreso y de las elecciones,
sino en general de los elementos de configuración de poder alrededor no solo del Estado, sino de poder organizar la sociedad, organizar la economía, poner a funcionar, digamos, la vida social desde lógicas de poder. El régimen político, por lo tanto, trasciende un poco más a esos elementos formales de los partidos, etc. Pero la crisis fiscal en un país como el nuestro, donde los sectores dominantes son precarios, tienen fragilidades muy grandes como economías, 3 o 4 grandes ricos, con algo de presencia internacional, el Grupo Santo Domingo a nivel cervecero, Sarmiento alguno con algunas inversiones en Centroamérica y en otros lugares, pero que realmente no son potentados a nivel mundial, hace que dependan mucho de la inversión pública, del acceso, digamos, a las rentas del Estado, etcétera. Y entonces ahí, y además, como hay una hegemonía del sector financiero que está esmedrando donde gana más plata, no importa que sacrifique todo un sector, digamos, de producción real, es decir, industrial o agraria, etcétera, ahí entonces la crisis fiscal adquiere una relevancia muy grande. ¿Qué se entiende por crisis fiscal? Que también sé que lo han tratado en el diplomado en otros módulos. Se entiende las limitaciones que el Estado tiene en disponibilidad de recursos para echar a andar todo el mecanismo de la inversión pública, pero también del funcionamiento de la administración pública, que tiene un peso en la economía nacional. Y eso es lo que explica el debate ahora sobre la reforma esta tributaria, maquillada como una reforma, digamos, financiera, presupuestal, que es un elemento realmente muy importante a tener en cuenta. Este conjunto de factores en el régimen político genera un otro elemento, lo que yo llamo rigideces en la gobernabilidad. Todo hay que improvisarlo, pero entonces se estrellan a cada paso, tanto que mire, son tan fuertes esas rigideces que ahora acaba de lanzar el presidente del Congreso la idea de una constituyente, como quien dice, le doy una patada al tablero, porque ya ven, es muy difícil manejar todo este fraccionamiento de la representación en el Congreso, la negociación que tienen que hacer paso a paso para todo lo que tienen que hacer en el Congreso no tienen cómo hacerla. Aquí vuelve y juega esa figura tan elemental y tan limitada del presidente y de su equipo de gobierno, y tienen que jugar un juego normal de que son gobierno y que el centro democrático es otra cosa. Eso no les queda fácil gobernar de esa manera. Y esas rigideces de gobierno que se explican por todo lo anterior están también mostrando lo que yo llamo el comienzo del fin del uribismo en Colombia. Sé que esto va a causar un poco, y espero que ahora podamos conversar al respecto. Me parece que hay razones de distinto tipo para explicar, digamos, esto que estoy, digamos, mencionando, y ahora pues lo voy a comentar. Pero en todo caso, estas rigideces políticas, estas limitaciones del régimen político, nos ponen frente al tema de cómo se empiezan a atar los cabos de todos los factores de larga duración que mencioné ahora, incluyendo los ambientales, de los factores sociales, digamos. Miren ustedes ahora el tema del movimiento estudiantil y de la búsqueda de que la universidad pública tenga un futuro, y es una pelea realmente muy, no solamente válida y necesaria, pero que muestra esas posibilidades de gobernar mientras está el país paralizada la educación superior, los muchachos en la calle, el presidente recibiendo a Maluma, yéndose a la UNESCO, hablar de 7 enanitos. O sea, son unas ridiculeces que tenemos que ver cómo recomponemos y que nos explican muchos problemas, pero que también nos están poniendo sobre el tema de fondo, y es: no les está quedando fácil recomponer su régimen político frente a la magnitud de los problemas que hay y a las rigideces que tienen de funcionar. Hablemos un poco de esa bancarrota del uribismo. Digamos, un primer elemento, y ahora pues continúo con el orden de ideas que traía. Los límites del clientelismo que ha ido marcando
los comportamientos electorales de un voto de opinión en las grandes ciudades. Si algo hubo en las elecciones pasadas fue la gran sorpresa de la juventud, por ejemplo, los votos que hubo por Petro, por la Colombia Humana, que llegaron casi a 10 millones de votos, batiendo un récord histórico de votos por un candidato no oficial, digamos, fueron la mayoría de jóvenes entre los 20 y los 34 años. Eso está marcando ese voto de opinión, y ahora trataré de mencionar de dónde surge también, está marcando unos límites al clientelismo, que si bien tiene elementos de continuidad, ya están sabiendo, y por eso la angustia que tienen ahora muchos sectores en el Congreso, en relación con cómo preparar las elecciones del año entrante. No les está quedando fácil aprobar, por ejemplo, la reforma tributaria para ampliar el IVA a la canasta familiar, porque saben el costo que eso tendría en las elecciones dentro de 6 meses. Y entonces están dando tumbos, y el uribismo allí es un sector que empieza a entrar en crisis en su manera de manejar estas circunstancias que le impone, digamos, la coyuntura nacional, digamos. El segundo elemento, digamos, es el asistencialismo. Uribe pudo cooptar muchos sectores sociales en sus 2 gobiernos porque tenía los vientos favorables de los precios altos del petróleo, tenía plata. Y creó todos estos programas de familias en acción, todos estos programas asistencialistas y los programas de vivienda y de muchas otras cosas que hizo que pudiera cooptar a mucha gente de los sectores populares, como recordemos un factor que mencionaba yo de gente llegando a las ciudades desplazada buscando inclusión social, no transformación, no porque no tuvieran en la cabeza el anhelo de transformación, sino porque la vida les imponía una dinámica de buscar un lugar en las ciudades, y si hay un programa de vivienda, un programa asistencialista, pues ahí me matriculo y qué importa más adelante veremos. Eso está teniendo unos límites ahora, por el comportamiento de la economía. La gran contradicción de querer mantener el asistencialismo, pero tener que cobrárselo a los mismos sectores populares para sacarles, exprimirlo y sacarles la plata para el asistencialismo. La figura que muestra eso, más palpable, es ese planteamiento de que les cobro IVA, pero les voy a dar 52.000 pesos a las familias más pobres. Es la improvisación absoluta que revela, digamos, esa impotencia política, que no puedan en un momento dado encontrar salidas momentáneas, pero en todo caso esto está generando unos límites a el funcionamiento del uribismo, digamos, como se construyó durante los últimos 16 años, incluyendo sectores dinámicas del gobierno de Santos. El tercer aspecto, digamos, de los límites del uribismo. Los límites a las barreras, digamos, a los planteamientos antimodernizadores, moralizantes, de las iglesias, etcétera, que si bien pues, tienen una cierta legitimidad, no faltaba más de la lógica cultural, tema de la libertad de culto, etcétera, cuando están involucradas en la política masivamente, tanto la Iglesia Católica, que tuvo su momento de titubeo con la paz en el plebiscito, su titubeo impuso un peso muy grande en el resultado que favoreció al no, como las iglesias, digamos, protestantes, etcétera, que han jugado con estos temas de no al aborto, estos temas modernizadores del libre desarrollo de la personalidad y de la sexualidad, estos temas que se llamó de la ideología de género. Todo esto está llegando a un límite por la realidad urbanizada, digamos, prácticamente de la mayoría de sectores de la población y de estas personas que han migrado de una ciudad a otra, esta juventud a la cual he aludido varias veces. Y hay unos límites históricos que empieza a tener, digamos, esta lógica de la ultraderecha cerrada sobre una lógica medieval, digamos, de no... El otro aspecto de la crisis del uribismo es la crisis de legitimidad. El uribismo ya no cabe en el escenario internacional. No como cuando le tocó a Uribe la favorabilidad del régimen de Bush. Ahora el mismo Trump sufre una crisis de legitimidad profunda,
Uno no podría ver ahora una alianza de Trump con Duque y con Uribe a la manera como la hubo de Bush con Uribe, diciendo no hay conflicto social, hay terrorismo. Esto ya no cabe. Europa misma está enfrentada como a esa crisis, a una crisis de legitimidad también con los migrantes, cómo trata todas estas situaciones, digamos, de las dinámicas mundiales. Y ahí todo este tema de la Corte Penal Internacional, de los derechos humanos, está generando que no les quede tan fácil. Recordemos lo que le dijo la señora del Fondo Monetario Internacional a Duque antes de posesionarse. Ojo con la paz, porque si no, no hay plata. Son mensajes que factores de poder mundial le dan al país, que muestran límites en la continuidad simple de unas maniobras uribistas de... Con esto yo no quiero decir que no vamos a tener el uribismo para rato. Lo que digo es que no es un proyecto ya pujante, no es un proyecto en alza, es un proyecto que empieza a declinar. ¿Qué tanto se demore o qué tanto se intensifica ese comienzo del fin? Depende de nosotros, depende del país. Esto no es inercial, pero son factores que ayudan en un momento dado. Y el penúltimo elemento de la crisis del uribismo es lo que llamo el tema de la crisis de representación de ellos mismos. Uribe no tiene quien lo releve como caudillo de la derecha. Son muy precarios todos esos líderes que tiene alrededor. Señoras gritonas, tipos que han falsificado sus títulos de estudio. Bueno, ¿para qué, digamos, ponerme a...? Y esos son elementos muy importantes. Y por último, lo que yo llamo el modelo de manejo totalitario, de manejo autoritario. Aquí sí hay un secreto, ya no del inicio del fin, sino de por qué se mantiene la continuidad relativa de una derecha que busca, digamos, recomponerse de verdad para tener más largo aliento. El modelo totalitario le interesan dos cosas en el régimen político: agenciar intereses privados, es decir, acceder a las rentas públicas, hacer negocios, crear leyes para favorecerlos, que no les cobren impuestos, etc., y control y represión social. Mientras esas dos cosas funcionen, no les importa mucho coherentes en la gestión pública. Aquí me quiero detener 2 o 3 minutos para tratar de hacer un llamado a que no sigamos jugándole el juego a las lógicas autoritarias y totalitarias de la derecha, todos los días hablando de ellos. El señor Goebbels, uno de los que inventó la maquinaria, la publicidad, que explica cómo se configuró el régimen nazi. No quiero decir que estos señores sean nazis, son derecha como los nazis, pero viven de las crisis a partir de que se hable de ellos. Creemos que hay como una razón histórica de que tenemos que demostrar hasta la sociedad que son brutos, que son brutales, que son lo que son, y que eso va a erosionarles el piso. No, eso le da gasolina a su manejo, digamos, político, les da vigencia, así sea hablando mal, y tenemos que suspender, tenemos que cortar con esa lógica de relacionarnos con la derecha. Mientras puedan agenciar intereses y tener control y represión social, no solo no les importa contradecirse en público, se contradicen en público de manera deliberada, digamos, y con intención, para quedar bien con unos y con otros, porque siempre está la expectativa de que entonces, es que hay uno medio bueno que va a favorecernos, o hay uno medio bueno que va a joder a los que están, digamos, explotando o despojando, o hay uno muy malo que entonces salió derrotado en este punto. Y es en esa casuística del día a día como ellos van administrando la tendencia que les interesa, es decir, poder hacer sus negocios, poderle darle gusto a sus intereses y mantener el control y la represión social. Y ojo, la cooptación. ¿Qué quiere decir cooptación? Ganarse el apoyo de gente popular. Eso lo van logrando en ese mar de contradicciones que son parte de su modelo de manejo, digamos. Con esto cierro el tema, digamos, del uribismo y entro a la última etapa de los elementos que les quiero proponer. Permítanme, me refresco la garganta. Voy a compartir.
Ahora bien, hablamos ya de lo histórico, rápidamente, de lo social y de lo político. El tema de la paz no se puede explicar en lo que fueron los acuerdos, pero también en la dinámica real de los acuerdos y de las dificultades, si no es interpretando realidades entre lo social y entre lo político. Es una permanente tensión de las dos cosas en el escenario de lo público, que vale la pena mencionar algunos elementos. Eso nos genera tensiones de distinto tipo para el quehacer de la construcción de la paz y de las iniciativas sociales. Tensiones territoriales, que son muy intensas hoy en día en Colombia y que vale la pena, digamos, detenerse en dos o tres aspectos principales. Plan de Desarrollo Nacional, hoy lo anunció Duque, ya hizo un adelanto del plan que va a presentar en un mes al Congreso, digamos, con dinámicas municipales y territoriales. Todavía se siguen imaginando el Plan de Desarrollo Nacional sin ningún anudamiento territorial. Es decir, es un plan pensado desde lo sectorial y lo social asistencialista, pero no en las complejidades regionales que tiene el país, y eso ahí hay una tensión por lo contradictorio del plan de desarrollo que vale la pena atender. No voy a abrir ese campo de análisis del plan de lo que se alcanza a incluir va a ser ese plan de desarrollo, pero en todo caso, insisto, el aspecto principal de esa tensión es planificación abstracta nacional y dinámicas territoriales ignoradas y pues que ofrecen un peso sobre la problemática del devenir de esa política pública. Relanzamiento del conflicto armado, que sé que el Caquetá y el Piedemonte como pocos, y el Casanare y otras zonas, perdón, el Meta y todas estas zonas, Putumayo, etcétera, están pues enfrentando, el Guaviare, era lo que quería decir, pues enfrentan una problemática muy particular. Aquí con lo del relanzamiento del conflicto armado tenemos un tema ciudadano muy importante. Creo que desde los núcleos ciudadanos, desde las universidades, desde los espacios, digamos, de participación, debemos abrir un debate muy riguroso para darle orientación a muchos de los que están buscando, porque no han encontrado salidas en estas complejidades nacionales. Digamos que honestamente, si no encuentro por aquí, vuelvo al accionar armado. Tenemos que ofrecer líneas de orientación para que esa reincorporación de mucha gente de verdad empiece a encontrar caminos. Si no hay claridades en los análisis, pues es poco lo que podemos ayudar a que no se relance. Hay aspectos de la economía, sin duda, complejos e incluso internacionales. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que ante la crisis venezolana, una acción militar de Estados Unidos pueda ser un factor de renovación del conflicto armado colombiano, porque encontraría una recomposición de viejas ideas de liberación nacional, de viejas ideas de lucha armada como parte de lucha política para transformar el país, y ahí habría un tema que vale la pena mirar con guante de seda para poder contribuir a que el mismo tema venezolano debe encontrar caminos, digamos, de solución desde sus dinámicas, sin duda, de autonomía de ellos, pero que hay un tema muy importante. Los temas de los debates del reordenamiento territorial. Vuelvo a algo que mencionaba en el sistema de ciudades y en el sistema urbano rural regional. Si no nos reubicamos para la participación, para la construcción de políticas públicas en contextos regionales, es decir, en complejidades de ciudad y campo que son muy diferenciales en las distintas regiones de Colombia. Una cosa es reforma agraria en el Caquetá y otra cosa es reforma agraria en Catatumbo, por mil razones que ahora no tengo tiempo de mencionar. Tenemos que construir esos análisis para poder dar salida a la producción agraria, por ejemplo. No hay horizonte de ninguna reforma agraria si no interpretamos las
articulaciones entre economías populares y economías campesinas. Uno de los temas más dramáticos, a mi modo de ver, de las políticas públicas en Colombia, como parte de estas tensiones territoriales, que no están en las agendas de los debates, ni parlamentarios, ni de la izquierda, ni de, al menos hasta donde yo sé, es el tema de la venta de las acciones públicas en las grandes centrales de abastos y en las plazas de mercado de todo el país. Si se acaban los espacios públicos de mercadeo de los productos agrarios en las grandes ciudades o en las ciudades intermedias, no hay horizonte para la reforma agraria. No hay horizonte para la reforma agraria si no es pensando la relación entre ciudad y campo. Tenemos ahí unas potencialidades enormes, a pesar de que la importación de alimentos ha dado un golpe muy severo. Sin embargo, hay nichos donde el campesinado no perdió la tierra en el país. Esto, a veces decirlo, estremece muchos de los imaginarios esquemáticos cuando se mueven las ideas de izquierda, por ejemplo, en escalas nacionales. Pero uno encuentra que en Nariño, uno encuentra que en Boyacá, en Cundinamarca, en sectores incluso del Caribe, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Catatumbo, la composición de la propiedad agraria sigue siendo de campesinado, a veces con minifundización y problemáticas de pobreza en el Cauca. Pero hay que pensar eso porque en el mismo piedemonte amazónico, hay que pensar eso porque en la relación ciudad-campo, porque si nos movemos solo en los componentes estadísticos nacionales, no hay salidas. Y se vuelve esa impotencia para idear caminos de construcción de paz, etc. Bien. Ahora me preguntarán finalmente, no sé cómo estamos de tiempo, ya creo que cumplimos la hora y un cuartico de hora más. Me dirán, bueno, y entonces, ¿qué hacemos con todo este sartal de cosas que quiero enunciarles unas 4 o 5 elementos básicos para que procedamos, si es del caso, a preguntas o puntos de vista y conversemos? Tenemos que reconstruir las mediaciones gremiales, políticas, sociales de los sectores subordinados en el país, de los sectores populares, urbanos, de los sectores campesinos, de los sectores de clases medias. Esas mediaciones son ciudadanas, pero también son sociales, ciudadanas, es decir, empeños en un momento dado de acción ciudadana, no importa usted qué sector social sea, ser estudiante, puede ser campesino, o puede ser urbano, pero si somos vecinos en unos barrios o estamos interesados en una plaza de mercado, vamos como ciudadanos a luchar por la defensa de la plaza de mercado, por la defensa del agua, por lo que se quiera. Ese tipo de mediaciones, de configuraciones organizativas de las acciones colectivas, debemos volverlas un motivo de reflexión porque las necesitamos. No es la muchedumbre y el líder, como por ejemplo sectores de nuestra izquierda lo han venido acuñando como un esquema político. La fragilidad y la vulnerabilidad lo mataron y se desbarató el Camino. A Camilo Torres lo mataron y se desbarató el Frente Unido. Tenemos experiencias dramáticas de búsqueda a través de un líder. A Galán lo mataron como expresión de zonas de clases medias y se desbarató el nuevo liberalismo. Es decir, tenemos que recomponer la participación política a partir de entender que estos elementos de organizaciones, mediaciones, espacios, digamos, estables, consolidados, legitimados, son los grandes factores de relegitimación de las representaciones políticas, de la opinión, de la participación en muchos sentidos. Se trata de recomponer instancias, organizaciones, etcétera, agendas, y ahora voy a mencionar algo sobre eso, y en clave de algo nuevo en el mundo que son las redes. Las redes a través de los medios de comunicación, de los WhatsApp, de todo esto que está funcionando ahora en estos movimientos estudiantiles, el streaming, es decir, ir transmitiendo en directo las cosas como hacen ahora los muchachos, pero en redes que se reconozcan, nodos de redes que se reconozcan, y todo eso hay que irlo recreando como objetivos del accionar, porque no nos basta con tener razones
si no tenemos también medios y formas de acción. Segundo elemento, en la perspectiva, combinación de liderazgos locales. ¿Qué quiero decir con esto? En un trabajo que pude participar hace poco con el Acueducto de Bogotá sobre los 22 municipios del corredor de páramos que le dan el agua a la Bogotá metropolitana, 12 millones de personas de Bogotá y la región, y la ciudad región dependen del agua que se genera en 22 municipios, cuyo promedio de habitantes en esos municipios es de 15.000 personas. Municipios aquí como Choachí, como Huasca, como Junín, muchos otros. Pues bien, trabajando con la gente allá en el páramo y en el subpáramo y la zona altoandina, me encontré liderazgos de jóvenes. Hay un grupo, por ejemplo, que se llama Fortaleza de la Montaña, de Huasca, y son jóvenes campesinos, pero hoy profesionales de la universidad, algunos geógrafos, con unos niveles de información y de mirada sobre la complejidad, y hay unos liderazgos que son locales porque son hijos de los campesinos de la vereda tal de Huasca, y sin embargo tienen una ONG, se llama Fortaleza de la Montaña, y se mueven en el movimiento estudiantil en la Universidad Nacional, o en el movimiento profesional algunos. Esa realidad de un liderazgo entre local, regional y nacional, porque ya son grupos de presión también en el movimiento ambiental, debemos valorarlo y entender que es ahí donde hay un elemento muy importante para recomponer las formas de acción política. Es la verdadera respuesta positiva, constructiva, a ese esquema del líder y la muchedumbre. Es entender que son esos actores políticos que están con un pie en lo social y en lo local y otro pie en lo político y en lo nacional, que podemos reconfigurar el modo de acción de la política, etc. Finalmente, en perspectiva de construcción de paz, reorientaciones estratégicas de la política nacional. No podemos seguir detrás de la coyuntura, detrás de lo que está sucediendo aquí y allá. Cada día trae una noticia distinta y nos entontece, digamos, buscando razones y respuestas a cosas muy momentáneas. A partir de una serie de ideas fuerza, y en eso me quito el sombrero con la última campaña electoral, como permitió que en Colombia se asomara una nueva manera de hacer política en el sentido de los propósitos de la política. Cambio de matriz energética. El debate de la Colombia humana fue un debate muy importante, porque puso la discusión de la política, no en la política en sí, sino en lo territorial, lo social y lo político juntos, alrededor de temas como el cambio de la matriz energética. Por ejemplo, gobernanza del agua. El tema como la pobreza, pero entendida en la dinámica de dónde están las lógicas de acumulación del modelo de desarrollo, recuperación del mercado interno para generar empleo, economía popular y economía campesina. Esos temas, digamos, agendas urbanas en los contextos regionales, son los grandes temas que nos deben permitir reorientar estratégicamente el accionar político. ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues tenemos ya un escenario inmediato, además de los escenarios puntuales de construcción de paz, las elecciones del 2019. Ahí, como en pocos momentos, digamos, se van a jugar en el país, no digamos las posibilidades para el 2022, yo creo que también debemos empezar a sospechar de validar el accionar político por la acumulación de pequeñas fuerzas hacia el próximo escenario electoral. No, vuelve y juega el criterio que les proponía al comienzo de pensar lo corto, lo mediano y largo plazo. Todo eso lo tenemos que combinar en lo que hagamos cada día. Entonces, para las elecciones del 2019, atar cabos entre lo social y lo político, entre lo territorial y lo nacional e incluso lo mundial, el horizonte de la producción agraria en la articulación con la ciudad. Candidatos a alcaldes. Señor alcalde, venga para acá. Señor candidato a alcalde, su propuesta, ¿cómo va a combinar usted el horizonte de cambio de matriz energética en este municipio? Porque es el que le va a dar viabilidad a algunas reformas
inmediatas de economía campesina, o le va a dar posibilidad a la gobernanza del agua, que por lo tanto a mejores irrigaciones en el campo para alimentar la ciudad, o sea, su agenda no se va a agotar en el municipio. Ese tipo de conjeturas, ese tipo de articulaciones de tejidos, de ideas fuerza, es la que tenemos que poner en el debate electoral. Ahora, y de primero, obviamente, la paz, y entonces aquí viene, pero hay en este instante, eso es lo triste, que la paz no la llevaron al último vagón de los debates nacionales. Es lo doloroso, mucho más en zonas como la que están viviendo. ¿Por qué no la llevaron al último vagón? Porque se interpuso el tema de la corrupción, porque se interpuso el tema de la legitimidad de un candidato o de otro. Se han interpuesto una serie de temas interesadamente, parte de las manipulaciones de la derecha, sin duda, pero ¿cómo reposicionamos la paz? Yo diría, no hay otra forma, sino desde lo complejo de estos elementos que les estoy mencionando, de buscar hilvanarlos en tejidos concretos en las localidades para tener horizontes, digamos, hacia lo nacional. Lo digo con todo el cariño, me parece que hay una crisis de perspectivas políticas, por ejemplo, de los nuevos partidos o del nuevo partido FARC. No les ve uno. No basta con pegarse a la exigencia de cumplir el acuerdo. Ya son actores políticos. Creo que todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad y el deber de contribuir a que sus mismas perspectivas políticas se vean enriquecidas por discusiones y perspectivas como estas. Yo resumo la propuesta del qué hacer, digamos, hacia adelante, en lo que yo llamo utopías concretas. Tal municipio tiene agua, incluso para darle a los municipios vecinos. Bueno, hagamos una utopía ya de reorganizar el plan regional o subregional o departamental de aguas y hacerlo nosotros. Y vamos a convertirlo en una utopía concreta. Suena como a un oxímoron, una utopía y concreta en una localidad, pero es un horizonte que va a permitirnos ir cualificando la política y recuperándole a las agendas públicas contenidos concretos para dar salida a todas estas crisis nacionales. Dejo ahí para que conversemos. Bueno, Darío, muy agradecidos. ¿Sí me oyen? Muy agradecidos por tu conferencia, por tu charla, sobre todo por los desafíos que has planteado, no solamente a los que estamos aquí en la sala, sino a los que nos están oyendo por la emisora de la universidad, o sea, los asistentes al diplomado que lo hacen virtualmente. Y creo que hay demasiados elementos que se pueden discutir a propósito de lo que has planteado en la noche de hoy. No sé si Jorge quiere complementar algo antes de pasar a las preguntas aquí en el auditorio. Bueno, sí, tal vez una breve reflexión a lo que ha planteado el colega Hernán Darío y un saludo pues a los colegas ahí en el auditorio. Acá los estamos viendo a todos y a todas para que no me vayan a colgar allá, ya sé, estoy viendo. Bueno, creo que hay un punto interesante, entre otros, de lo que ha planteado Hernán Darío, la aproximación compleja desde lo político, lo social, pero también él introdujo temas de lo ambiental y de las nuevas demandas contemporáneas de grupos sociales como las juventudes, etc. Pero un punto neurálgico en esto que me parece interesante es que él planteó el tema de la izquierda y el resto. No habíamos tratado en nuestro diplomado nunca de esa manera una aproximación
a los análisis concretos. Una perspectiva de izquierda y tal vez de derecha y de otros ángulos de la opinión pública, a analizar lo que ha sucedido y las propuestas de futuro en paz. El aspecto que me parece interesante es que siempre la izquierda se ha caracterizado por tener un proyecto estatista, si no estatal, centralista, más o menos, casi diría que mesiánico. Tomémonos el poder central, poder del Estado a nivel nacional, y desde allá resolvemos los problemas históricos o coyunturales de la nación. Hernán Darío, con su experiencia también de vida social y política, nos pone en el tema del territorio, de lo local y de los temas concretos. El ejemplo que daba, el agua. Bueno, podemos nosotros en la región amazónica, en muchos problemas, está el tema de la paz, de consolidar la paz, pero está también problemas como la deforestación, los problemas de la explotación mineroenergética o los problemas concretos que ahora están viviendo las demandas de acceso a la educación universal, gratuita, de calidad, y no la versión facilista, tradicional, podría decir, la tradición de una izquierda stalinista, de que tomémonos el poder del Estado para desde allí transformar las realidades concretas. Hernán Darío llama a ver los problemas en territorio, en lo local, en los grupos humanos. Él nombró aquí la juventud, pero puede uno también hizo referencia a los migrantes. Hay ahora otros grupos también, la tercera edad, las poblaciones en discapacidad o con capacidades diferentes, los grupos étnicos, la aparición de minorías sexuales, el tema de mujer. Hay muchos actores sociales hoy que reclaman propuestas alternativas y articulaciones sociales que me parece van muy en la perspectiva de lo que planteaba Hernán Darío. Y en eso coincido, inclusive con su crítica a los amigos del partido La Fuerza Alternativa del Común, que hay que ser suficientemente flexibles para entender la emergencia de otros actores sociales, como por ejemplo, de nuevo, mujeres, LGTBI, migrantes, desplazados, población de discapacidad, etc. Otros grupos sociales que tienen intereses, o los ambientalistas, o la defensa de derechos humanos, etc., que tienen intereses contemporáneos relevantes y son los que construyen política y también construyen sociedad hoy. Esa reflexión me parece pertinente, válida, no es fácil. No es fácil porque es una complejidad de actores, y es más facilista cuando se hacía el análisis de que se trata de burguesía y proletariado, listo. No, ahora estamos en una realidad mucho más compleja, tanto de mediaciones políticas como de actores sociales. Eso lo valoro mucho en la reflexión que nos trae Hernán Darío, porque en realidad la paz, reducirla solo a un acuerdo, por muy interesante y valioso que es, olvida problemas concretos de coyuntura que estamos viviendo y que hay que darle solución, a los cuales no ha podido resolver el actual régimen político. También se ha visto empantanado y no es capaz de darle solución.
pero tampoco desde la izquierda hay suficiente capacidad de coordinar las acciones de estos múltiples actores sociales y temas contemporáneos, como lo que planteaba el tema ambiental, la matriz energética, etcétera, que valiosamente lo propuso la Colombia Humana en la pasada agenda electoral. Bueno, era mi pequeña reflexión, pero por favor, Juan Antonio, dele la palabra, que sé que varios colegas ahí querrán opinar y dar su aporte. Profe, ¿nos escucha desde ahí? ¿Nos escucha? Sí, escuchamos, perfecto. Bueno, entonces procedemos a dar la palabra a quienes estén interesados en intervenir. Buenas noches. Yo quisiera que Hernán Darío profundizara en este aspecto. Veo que en general cuando se habla de preocupaciones sociales, hoy día en general casi que hablamos de personas y de seguidores. Por ejemplo, ahora somos petristas o fajardistas, o de Timochenko o de Vargas Lleras, y eso se privilegia sobre las organizaciones sociales y políticas. Antes nos denominábamos comunistas o socialistas o liberales, por ejemplo. Ese cambio me parece que modifica las relaciones en la sociedad y las ruedas de transmisión de la democracia, como son los partidos políticos. Según su entender, ¿cuál sería entonces el papel de los partidos, la construcción de los mismos, frente a esa forma de caudillismo que toca no solo a la izquierda, sino a la derecha? Gracias. Buenas noches para todos, para todas y el profesor. No sé si el profe ha escuchado dos escenarios de participación que se dan. Una en Bogotá, con la reforma de todas las políticas públicas poblacionales. Se está reformando la política pública de discapacidad allá en Bogotá, la política pública del LGBTI, que tiene 10 años, la política de mujer y género, pero se está dando en la administración Peñalosa, que no es cuento, que no le interesa lo social, que metió todo en un cajón, y las políticas poblacionales metió en un cajón denominadas minorías, ¿sí? Y que aprovecho para que, digamos, se incluya como ese cambio de minorías por grupos poblacionales, porque estos grupos poblacionales ya adquirieron la mayoría de reconocimiento político y jurídico a nivel internacional. Entonces, pues, para hacer uso del término, si el profesor conoce los procesos de reformulación de las políticas públicas poblacionales que hay en Bogotá versus el movimiento social ambiental que hay alrededor del páramo Santurbán en Santander, son dos procesos distintos y me gustaría escuchar qué opinión tiene sobre cada uno de ellos. Gracias. Por favor, dale el nombre de la persona que va a intervenir para que quede registrado en nuestro video. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Luz Mary Panche, soy integrante de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán. Quiero escuchar también sus comentarios sobre dos cuestiones que quiero plantear aquí. Usted nos dice la derecha no la tiene fácil para gobernar, pero la izquierda tampoco la tiene fácil para trabajar la unidad, para concretar la unidad. Y creo que hay varios elementos allí de fondo. Uno de ellos es precisamente lo que plantea el profesor Pulesio, ¿no? De cómo nos han sectorizado, nos han dividido y nos han puesto, digamos, a pelear por derechos que son competencia exclusiva de determinados sectores, olvidando la integralidad de los derechos, ¿no? Y quiero traer aquí como ejemplo también que lo hemos venido reflexionando en algunos de nuestros espacios,
como por ejemplo el tema de tener también fraccionado el territorio, nosotros los indígenas con los resguardos, entonces lo que suceda más allá del lindero del resguardo como que no me interesa, los campesinos con sus zonas de reserva campesina de igual manera, los afros con sus territorios colectivos, y entonces esa visión regional y también esa responsabilidad de defensa del territorio a nivel regional y nacional, incluso el tema de soberanía, pues prácticamente queda limitado, ¿no?, con esa cuestión de la imposición mental de fronteras que desde lo jurídico y desde la cotidianidad nos imponen y nos dejamos imponer. Y otro elemento también aquí para el análisis y la reflexión es que, bueno, y lo hemos planteado también con nuestras organizaciones y con organizaciones, en espacios donde nos encontramos con organizaciones de campesinas, afro, estilo la cumbre agraria, y es que definitivamente la izquierda, los partidos políticos de izquierda y las organizaciones sociales y populares no nos hemos pensado como gobierno, sino que siempre nos estamos pensando es como oposición nada más. Entonces, la pregunta que incluso internamente nos tendríamos que hacer es ¿cuándo nos vamos a meter en la cabeza que tenemos que ser gobierno? ¿Cuándo nos vamos a meter en la cabeza que tenemos que tener esas propuestas regionales, nacionales de gobernar para que realmente podamos hacer efectivo el cambio y las transformaciones que requiere este país? Profe, yo creo que podríamos dar respuestas a otras preguntas y si hago después, si nos queda tiempo, dar paso a otras preguntas, ¿vale? Perfecto. Listo. Bueno, muy bien. Realmente el profesor Barco plantea un tema que creo que es fundamental y de algún modo pues me ayuda, digamos, a avanzar en el planteamiento que quise hacer cuando habla de la personalización de la política. Es uno de los temas más graves. Yo hablo, aquí no lo desarrollé, pero hay un envilecimiento de la política por muchas vías, entre ellas es eso de la personalización. El asunto es el respectivo líder o caudillo, y ya no hablamos de las plataformas de ideas o de partidos inclusive, sino de el líder tal, y eso es una manera de reducir los contenidos incluso de la participación. Esperar a ver el líder que dice, esperar a ver el líder que inspira, y eso creo que es parte de los problemas, digamos, que he tratado de señalar en las crisis de representación, de legitimidad y de muchas otras cosas. Pero al mismo tiempo el profesor menciona el tema de los partidos, son las personas o los partidos. Yo diría que hoy por hoy ninguno de los dos, sin desdeñar que hay que encontrar sustitución de los partidos como formas colectivas, estables, institucionales, de acción ciudadana, de acción política. Los partidos mismos están rebasados profundamente por la realidad de lo que es el poder hoy en día. Eso pasa incluso en Europa, en el sentido de que el poder ya no está en el Estado, inclusive está en los grupos multinacionales o está en los grupos de poder, digamos, de la sociedad civil, en este caso los grupos dominantes, económicos, que ponen ahí su gente en el Congreso, no importa el partido en un momento dado, que supuestamente está con ellos, y hacen Yo creo que ahora hay que buscar reconstruir formas de acción colectiva a partir de dos conceptos: ideas fuerza, causas ciudadanas y redes de acción ciudadana, en referencias territoriales y que combinen lo social y lo político. Ustedes me dicen, úpale, esa fórmula está muy complicada. Pero yo creo que es lo que está funcionando hoy en día. El movimiento estudiantil hoy, como se ha configurado a nivel nacional, es a la lógica de redes y de formas de comunicación a través de todos estos sistemas de información, de internet y de muchas otras cosas, con una causa común. Es el tema de la reforma del financiamiento de la educación superior, de la transformación de muchos programas, en fin, no me extiendo. Entonces,
el horizonte, digamos, de sentido de la construcción de formas de acción política, creo que está llamando a revisar esa polaridad entre caudillo y partido, y nos está poniendo en un tema entre lo territorial, lo social y lo político, pero más alrededor de causas, alrededor de ideas fuerza para cambiar las formas dominantes de emprender el desarrollo, pero también de emprender las políticas públicas. Esto toca con el segundo punto que planteaba la persona que hablaba de lo de Bogotá y las políticas sociales, y de cómo no hay un interés aquí por lo social, y ese tema que usted mismo mencionó sobre la fragmentación de lo social. Hay dos aspectos que vale la pena pensar a fondo, repensar a fondo. Es decir, estamos en una crisis civilizatoria profunda que nos obliga a repensar de cabo a rabo todo, y no repensar encerrándonos a pensar o a estudiar, repensar en la acción, pero tenemos que repensar muchas cosas. Los dos temas son este tema de las nuevas categorías sociales, por edad, pues hay política infantil, adolescente, juvenil, de adulto mayor, hay políticas de mujeres, eso es válido como lógicas reivindicativas, pero tiene un impacto y un efecto sobre la fragmentación de la realidad social que le quita una potencia. Con esto no digo que no haya que hacer eso, pero es insuficiente, una potencia que tiene lo popular, que es su arraigo en lo territorial. No hubiera 8 millones de desplazados si el factor del vínculo territorial de los grupos sociales no fuera un factor de poder popular, de resistencia frente a las lógicas dominantes. Por eso los han desarraigado, no solo porque han querido cogerse la tierra como tal, es porque hay que desestructurar potencias de manejo territorial de la gente que le impone lógicas a la continuidad de formas de vida, de formas, si se quiere, de desarrollo local, que se oponen en un momento dado a los vecinos, a los intereses de los grupos dominantes. El otro componente que fragmenta y que ha encontrado un límite histórico es el tema de los derechos. Luchar por los derechos sigue siendo necesario, es una de las formas para recomponer la legitimidad del régimen, que se reconozcan los derechos, pero es insuficiente. Es insuficiente porque si a mí me atienden mi derecho, hasta ahí llega mi participación en lo colectivo. Y hay formas de atender el derecho muy equívocas. Ya tengo política formulada para las mujeres. Entonces, de algún modo, y ahí hay un debate sobre la progresividad del reconocimiento de los derechos. A eso le tuvieron que agregar la regla fiscal para decir entonces el compromiso del Estado para cumplir un derecho con discapacitados depende de la disponibilidad de plata. Ya la Corte dio razón. Y es un enjambre de problemática que hay que resolverla por arriba, en el sentido de que son las políticas integrales territoriales, sociales y políticas las que de verdad pueden enfrentar, transformarle las condiciones a determinadas categorías sociales. El tema de los derechos vale la pena que lo miremos, digamos, para no dejarlo de lado, pero sí encontrarle un lugar en esta recomposición de horizontes de configuración de las iniciativas políticas. Y eso toca con el tema de los resguardos, que es otra forma, por los territorios colectivos, que la compañera lideresa de los resguardos allá planteaba, que es, hay una fragmentación también aquí ya incluso no solo social, sino territorial, que la ha aprovechado la derecha. Yo aquí cuando hablo de la derecha no hablo solamente de lo que no es izquierda, hablo de la lógica de desarrollo que tienen una serie de actores políticos y económicos, que el bienestar de la gente les interesa como algo subordinado, si es que les interesa, como algo subordinado a el bienestar de sus... Hay una definición amplia de derecha en ese sentido. He hablado de ultraderecha también, ya como los que a eso le agregan unos valores, una moral, el tema ultra católico, ultra de la moral pública, como ellos la entienden, etc. Pero en general, digamos, creo que la derecha se ha aprovechado de estas fragmentaciones para, vuelve y juega lo que decía hace un buen rato, garantizar que la tendencia de su lógica de gobierno al servicio de sus intereses de negocios y de las desorganizaciones y reorganizaciones territoriales para sus negocios, pues
siga adelante, digamos, de movimiento, por ejemplo, de los afros, encontró un límite histórico. Ha habido extravíos inclusive. Estos son temas delicados que no se pueden tratar improvisadamente. Algunos hemos discutido largamente al respecto. Por ejemplo, pensar el Pacífico como un solo territorio. Bien, el horizonte de sentido de las luchas y de los derechos, a partir también de estas configuraciones territoriales, de integralidad de políticas. Me celebro mucho que, señora, usted mencione el tema de cómo no es solo que mi derecho, sino la responsabilidad. Cuando los sectores populares se asomen, nos asomemos, lo digo no porque necesariamente mi nivel de vida o mi circunstancia profesional me defina de clase media o me asumo como parte de los intereses populares en el país y campesinos, digamos, pero el día que entendamos que el futuro de nuestra lucha no es solo los intereses en torno a nuestros derechos, sino nuestras responsabilidades públicas con la sostenibilidad del modelo de desarrollo del país, con la continuidad de las formas de la diversidad, etcétera, ahí empezamos a asomarnos a lo que usted también plantea muy válidamente. ¿Cómo somos gobierno? Fíjense que en el caso del movimiento indígena, lo digo porque se lo he dicho a muchos de los líderes y en muchos escenarios de reflexión que creo que debemos seguir promoviendo, hubo históricamente validez en la reivindicación total de los resguardos, pero se pensó que con la constitución de un resguardo ya se garantizaba, digamos, la autonomía. Y resulta que resguardos constituidos, llegó la guerra y se metió, llegó formas de desarrollo y de expectativas de sociedad de consumo y se metió, llegó relevos generacionales y cambió muchos temas de la tradición y de los sistemas de autoridad indígena, expectativas de vida de la juventud indígena. Todas esas problemáticas hacen que resultó históricamente insuficiente la reivindicación del resguardo, porque encerrados ahí y el mundo a su alrededor, digamos, en unos procesos de cambio muy profundos. Ahí el tema de repensar los resguardos dentro de complejos territoriales regionales, ya el Cauca lo está haciendo, para plantear alianzas, pero también horizontes de ser gobierno en los municipios, de ser gobierno en los departamentos, digamos, es el camino de salida para superar esas limitaciones que también la lucha y las circunstancias pues les han impuesto al movimiento indígena, tan valeroso, tan abnegado, tan ejemplar en las continuidades, tan recio en su compromiso con su identidad y con sus luchas. Bueno, son los comentarios a las preguntas. Bueno, queremos agradecer inmensamente a Hernán Darío por su amable participación en este diplomado. Solamente quisiera anotar una cosa, y es que me gustaría que a futuro pudiéramos hacer un conversatorio sobre dos elementos que planteaste en la charla, que no se pueden desarrollar en pocos minutos. Me gustaría que más adelante pudiéramos tener otra oportunidad para discutir sobre esto, conversar sobre esto. Son dos elementos, dos cosas. Una, si realmente estamos asistiendo a un periodo de transición en términos histórico-políticos un poco, y si eso es cierto, nosotros estamos obligados a convertirnos en protagonistas de ese momento de transición aquí en Colombia. Y dos, el asunto que planteas sobre el comienzo del fin del uribismo, en el que yo parcialmente estoy de acuerdo, pero introduzco un elemento que no lo mencionas, yo sí lo voy a mencionar, y es que a mi manera de ver eso está muy ligado, ese comienzo del fin del uribismo, mouribismo, está muy ligado a que Uribe logre algo que
es necesario para él, es un problema patológico, y es reformar el articulito nuevamente para volver él a ser presidente de la República. Y eso en buena medida está, digamos, de eso depende un poco ese comienzo del fin del uribismo a mi manera de ver, pero repito, esto podría ser, no sé si tú quieres hacer un comentario sobre eso, o podría ser un elemento de un conversatorio más amplio en un momento posterior. Nos quedan 8 minuticos, no sé si tú quieres hacer un comentario sobre eso. Sí, empiezo por este último, gracias por la pregunta, porque de verdad se quedó entre el tintero pues tanta cosa, no porque tenga todo en el tintero ni mucho menos, pero hay un tema importante, digamos, el uribismo fue la configuración política de una dinámica de contrarreforma agraria muy profunda, que se invistió de lucha contra las FARC y contra, digamos, para negar el conflicto armado, pero que en realidad ese descenso de Colombia a las tierras bajas suponía no solamente un traslado de actividades económicas, sino una avidez y una apetencia geopolítica por despojar y apropiarse de territorios enteros para hacerlos que, digamos, aprovecharan y configuraran las lógicas de poder y de economía en esos escenarios. El paramilitarismo no se explica en Colombia simplemente como antisubversivo. Fue el brazo armado de los despojadores de tierras y de territorios de una contrarreforma agraria profunda en el país. ¿Por qué traigo a cuento de esto? Y sé que no tengo sino unos minuticos, pero lo dejo enunciado. Espero además que la invitación que sugieres, ya que hablamos con Jorge, yo aceptaría gustoso asomarme por allá, entre otras cosas, no solo para discutir, sino para volver a esos sitios de río tan hermosos que Jorge alguna vez me llevó, esas ollas ahí de las piedras, ¿cómo se llaman los ríos? La rica de Walter Ciro. Eso. Bueno, pero dicho sea de paso, se robaron lo que ya se podían robar, despojaron lo que necesitaban. Ahora necesitan es institucionalizar y formalizar esos despojos. Por eso quieren negar la justicia de transición, por eso quieren desbaratar el acuerdo de paz, que no se sepa la verdad, y por supuesto para que haya impunidad, pero también para poder formalizar esos despojos y institucionalizar el funcionamiento de la economía en esos escenarios de despojo, digamos. Eso, en un momento dado, ya empieza a convertir a Uribe en un personaje que no encaja en las necesidades del bloque dominante de conjunto. Así en lo inmediato, digamos, siga teniendo. Por eso están a ser y mover en sus peleas. ¿Sabe que si afloja algo, hasta la cárcel lo pueden meter con todos estos problemas judiciales, digamos, que tiene? Y ya se ha asomado varias veces, no solo en Colombia, los gringos. Cada que Uribe tiene algo que no se acomoda a sus intereses, sale una noticia en Estados Unidos sobre la avioneta de no sé qué, sobre cuando era de la aeronáutica. O sea, el tipo tiene un rabo de paja profundo que hace que en un momento dado, digamos, ya no sea funcional a la necesidad dominante de institucionalizar, digamos, la economía y sobre la base de esos despojos. El otro punto de cómo nos hacemos protagonistas en la transición histórica, yo he tratado reiteradamente de decirlo, y sé que no basta con una frase, es tenemos que ser capaces, y el país tiene con qué. No me refiero a individuos como ustedes que están pensando el tema de la paz con estas iniciativas y espacios tan importantes. Me refiero a un acervo nacional de reflexividad sobre el conflicto y la complejidad colombiana. Más de 80 tomos de la Comisión de Memoria Histórica sobre lo que pasó en estas décadas en términos de violencia no lo ha ofrecido ningún país del mundo en investigación, en conocimiento, en sistematización, etcétera, en medio del conflicto. Digamos, Argentina, Perú, mucho Sudáfrica necesitaron 10 años después del conflicto para que las comisiones de la verdad medio se asomaran a la verdad. Nosotros aquí tenemos más de 80, 90, 100 investigaciones exhaustivas sobre las realidades de las masacres, de la violencia, la naturaleza de los actores. Los tomos que se hicieron, trabajos en el acuerdo de paz sobre la naturaleza del conflicto colombiano, los centros de investigación ambiental que tiene el país, las universidades regionales públicas y de grandes capitales,
O sea, aquí tenemos un acervo, lo que pasa es que los colombianos solemos despreciar lo que construimos y no validarlo, y no, en fin, entonces ahí hay elementos para ser protagonistas de la transición. Entiendo que el tiempo se agota, les agradezco mucho la invitación y la oportunidad, y creo que este es un reto que tenemos todos de aquí para adelante. Mil gracias. Permítanme agradecerle a la amable audiencia de la emisora, a los colegas de la emisora que pudieron hacer finalmente la transmisión, a los colegas del departamento técnico de sistemas que nos apoyaron también en este caso, y a todos los que hicieron posible esta sesión del diplomado. A Hernán Darío Correa, pues mil gracias, porque además lo presioné muy poco tiempo para que nos regalara esta conferencia y queda comprometido para ir en el próximo semestre, el próximo diplomado, y por supuesto a disfrutar nuestra región amazónica. Muy buenas noches y mil gracias a todos los amables escuchas del programa Diplomado en Cultura de Paz y Postconflicto. Bueno.